Señor. Que Dios bendiga a su siervo. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias al Señor por poder venir a este lugar. Gracias al Señor que nos mueve de un lado para otro, como Él quiere, para donde Él quiere. Gracias a los hermanos que extendieron su invitación. Nuestro deseo, hermanos, es tener bendición de parte de Dios, como Él quiera, como Él haya preparado. Nosotros esperamos siempre ser usados por Dios, ser un instrumento de Él a donde Él nos quiera mover y a donde Él quiera proveerse de nosotros, nos pueda encontrar preparados, hermano. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Gracias, Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Jesús. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2 dice así, el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Gracias por traernos, por reunirnos esta noche, Dios mío. Te agradecemos tu presencia y pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, que tu palabra, Señor, tenga un lugar en nuestros corazones. Ruego, Padre Santo, tu gracia de entender y hablar según tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, te damos gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos a Dios. Gloria a Jesús. Parecía chiquito el lugar, ¿no? Aleluya. Somos muchos. Santo eres Dios. Gloria al Señor. Gracias, bendito Rey. Qué bueno. Gloria. Aleluya. Eres bueno, Jesús. Gracias, Señor. Creo que hay muchos hermanos nuevos, según habíamos hablado en estos días, conversamos con el hermano Mariano. Hermanos, la iglesia del Señor está en un tiempo en medio de oscuridad. Aunque se proclaman muchas cosas en general, se proclaman luces, avivamientos, despertares. Por muchos lugares, hermanos, nosotros vemos una realidad diferente. Hablamos de la iglesia en general, ¿no? La iglesia del Señor sobre la tierra, lo que nosotros conocemos como iglesia del Señor. Y a pesar de todo lo que se proclama, de todo lo que se dice, la iglesia del Señor necesita en este tiempo un renuevo, un verdadero despertar del Espíritu Santo, como ha hecho Dios siempre, hermanos, cuando Él, después de una apostasía en medio de su pueblo, en medio de un retroceso a donde la gente y su pueblo se olvidaron de su Dios, se olvidaron de su palabra, se olvidaron de sus leyes, Dios trajo al tiempo, un hombre levantó Dios en aquellos tiempos de Israel
para que volviera otra vez su pueblo a un despertar. Ese hombre fue el que guió por la gracia del Señor a su pueblo a volver a los pies de Dios, a la adoración de Dios, y los guió a algo que en este tiempo nosotros vemos, hermanos, que está faltando en muchos lugares, y es la palabra del Señor. Muchas cosas se proclaman, pero el pueblo no vuelve a la palabra. Al contrario, se aleja más de la palabra del Señor. Y hay muchas cosas que suenan con ruido y con fuerza, pero el pueblo del Señor está careciendo de palabra de Dios, y solamente Dios por su palabra transforma nuestras vidas. Nosotros tenemos un llamado de Dios para ser hijos, para la salvación de nuestra alma, y necesitamos cambiar nuestra vida. Porque es muy raro, hermano, aquel que Dios le llama y en el mismo momento de su llamado parte de esta tierra. Son muy contadas las personas que tienen esa bendición de Dios de poder partir de esta tierra sin más luchas, sin ninguna otra cosa más que ir a la presencia del Señor. Pero nosotros hemos quedado aquí en la tierra después ya de mucho tiempo en que Él nos llamó para ser sus hijos y para dar testimonio sobre la tierra de un pueblo santo de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos transforma a través de su palabra. El Espíritu Santo de Dios obra a través de su palabra y cambia nuestras vidas. Tenemos un llamado, hermanos, para ser siervos y siervas de Dios, y necesitamos que esa palabra nos transforme para que nosotros luego podamos ser portadores de esa palabra, gente que ministra la gracia del Señor como está escrito, para que el pueblo sea un pueblo realmente santo para Dios. Dios nunca ha cambiado. Dejó escrito el testimonio en su palabra. Dios no cambia. Dios es el mismo. Nosotros fallamos como administradores, fallamos nosotros los que enseñamos, y nos adaptamos, nos acomodamos al tiempo nuevo, al tiempo moderno. Y la iglesia se ha transformado, hermano, en un pueblo que sigue la línea del modernismo, aún teniendo un Dios que dice: yo no cambio, y una palabra que no cambia, y el obrar del Espíritu Santo que no cambia. Necesitamos acomodar nuestra vida y ordenarla a lo que Dios dejó escrito. Para eso nuestra vida tiene que ser transformada, hermanos. Todos nosotros, decían los hermanos, hemos sentido a Dios. Sabemos que está Dios en este lugar. Sentimos su presencia. Sentimos y sabemos que Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Hermanos, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Y nosotros somos el presente de la iglesia del Señor. Nosotros somos los que Dios ha llamado en este tiempo para usar nuestras vidas. A donde quiera que estemos, Dios quiere usar nuestra vida. Y en nuestra fidelidad con que podamos servir al Señor, Dios quiere extendernos mucho más. No una emoción, una vida transformada por Dios. Una vida que por esa fidelidad con que nosotros podamos servirle, Dios siga añadiendo más de su gracia, más de sus dones, más lugares donde Él nos pueda mover, porque sabe Dios, hermano, lo que ha puesto dentro de nosotros. Él escribe estos versículos a Timoteo. Le dice: Timoteo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Primero le dice limpiarse, y el versículo siguiente le dice: huye también de las pasiones juveniles. Hermanos, esa casa grande no es la iglesia. Esa casa grande soy yo. Esa casa grande es usted. Por eso le dice luego: si alguno se limpia de estas cosas. Dios habla personalmente. Pablo le escribe personalmente a Timoteo. Esta frase, estos versículos son para Timoteo. Y cuando yo lo leo son para mí. Y cuando usted lo lee son para usted.
Luego nosotros ministramos sobre el pueblo del Señor, pero esta palabra es personal y es íntima de Dios para cada uno de nosotros. Y Él dice que yo como Casa Grande tengo dentro de mi ser instrumentos que han nacido conmigo, que son instrumentos para usos viles. Oh, aleluya. Y tengo dentro mío instrumentos que son para usos honrosos. Instrumentos que el Espíritu Santo ha podido ya formar dentro de mi ser y están junto con los otros con los cuales yo nací y con los que usted y todos, cada uno de nosotros hemos nacido. Todos nosotros llevamos eso. Y esta carta le dice Pablo en estos versículos: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil, preparado, dispuesto para toda buena obra. Necesitamos esa limpieza y necesitamos sentarnos para que el Señor haga ese trabajo de limpiar y de transformar nuestras vidas en cada uno de nosotros. No podemos desconocer lo que dentro nuestro hay desde nuestro nacimiento. Hemos nacido con una naturaleza viciada, con una naturaleza llena de muchas cosas que Dios tiene que transformar despacito, día tras día. Necesitamos estar en la mano de Dios para que Él nos cambie. Y muchas cosas, hermanos, no podemos nosotros sentarnos a esperar. Necesitamos escapar. Y Él escribe este versículo: huye también de las pasiones juveniles. Hay algo que no podemos controlar, y es la pasión que está dentro de nosotros en nuestra carne. La pasión levanta y desborda en un momento. Y en un momento nosotros podemos echar por tierra toda la obra que Dios ha hecho durante muchos años, cuando desborda la pasión interior que llevamos cada uno de nosotros como hombres y como mujeres. Nosotros muchas veces vemos en el pueblo del Señor, hermano, una confianza y a veces hasta una dejadez de nuestra vida que no la llevamos al Señor para que sea transformada y para que sea limpiada y Él pueda proveerse de cada uno de nosotros. Porque nos confiamos en lo que sentimos, nos confiamos en un giro que ha dado nuestro corazón. Íbamos para un lado, como decían los hermanos, de repente encontramos al Señor, sentimos al Señor y nuestro corazón dio un giro así de 180 grados y agarramos en una dirección contraria. Y allí está muchas veces el tropiezo del pueblo del Señor, no solamente de los jóvenes, sino de muchos de nosotros más mayores en edad, que hemos encontrado un tropiezo en nuestra vida, que vimos que nuestro corazón deseó otras cosas y nos hemos quedado quietos. No hemos ido más a buscar la transformación de nuestra vida, y Dios no nos ha podido conservar en lo que Él preparó para nosotros. Nos ha dado un lugar y lo hemos perdido. Nos habló de un llamado y lo hemos perdido. Nos dio visiones largas en el tiempo y las hemos perdido. Entregó talentos en nuestras manos y los hemos perdido. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios no cambia. Nosotros somos embajadores del Señor. Somos los que representamos a Dios sobre la tierra. Y Dios no nos deja a nosotros luego permanecer. Y ustedes saben de cuántos han tenido llamados y no han podido permanecer. Cuántos han comenzado el servicio y no han permanecido. Porque nosotros tenemos que ser transformados por Dios. Necesitamos cambiar, que la palabra del Señor haga una obra profunda dentro de nuestro ser. Necesitamos poner nuestra casa grande en las manos del Señor y que Él transforme y quite esos instrumentos viles que llevamos dentro de nosotros, que nos pueden traicionar en un momento de descuido. Muchos de nosotros sabemos cómo traiciona nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, porque no la hemos transformado. A veces, hermanos, hasta los siervos y siervas de Dios que ocupan lugares en el servicio todavía no han sido transformados. Porque cuando Dios nos llama, hermanos, solo nos pone en el principio del camino de salvación. Y el día en que Él nos entrega la honra de un servicio o de un ministerio, solo nos ha puesto en el principio del camino ministerial.
no estamos a la altura de todo lo que Él quiere hacer. No estamos a la altura de lo que Él nos ha dado. El día en que a mí me ungieron, yo digo, hermanos, hoy he recibido un saco muy grande, más grande que mi talle, y a partir de este momento yo tengo que empezar a trabajar para llenar el talle, para llenar la medida de lo que Dios me ha dado, y me tengo que limpiar para poder ser portador de todo lo que el Señor tiene preparado. Solo nos ha santificado lo necesario para ponernos al principio del camino ministerial. Y Dios lo que está buscando, hermano, en verdad está buscando, deseando proveerse de hombres y de mujeres, jóvenes o mayores en este tiempo, pero de los que entiendan el ministerio y de los que entiendan el desafío de tener al Señor dentro nuestro y de poder representarlo y hablar de su palabra, pero como Él ha dejado escrita, una palabra que confronta nuestro ser y una palabra que confronta luego afuera con el pecado que hay en el mundo. Porque la iglesia del Señor se ha hecho liviana en este tiempo. ¿A dónde está la razón? En nosotros está la razón, en los que ministramos la gracia del Señor. Porque cuando nuestra vida, hermano, no está transformada, no podemos, nunca podremos, ni queriendo ministrar una palabra profunda para el alma, para el espíritu. No se puede. Cuando nosotros no tenemos una vida consagrada, no podemos llevar al pueblo a la consagración. Pablo dice que Él se derrama como un sacrificio, como si fuera un líquido derramado del todo en el altar del Señor. Y cuando Él escribe su segunda carta a los Corintios, Él dice, toleradme un poco de locura. Ya en ese tiempo, cuando el Evangelio tenía sus primeros años sobre la tierra de ser ministrado, ya había quien le decía a Pablo que estaba loco por la forma en que él predica. ¿Y qué veía la gente? ¿Cuál era la cosa que estaban viendo para llamarle loco? Él dice, porque yo os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aleluya. Esa era la locura que ya en ese tiempo se veía en la tierra. Pablo predicando una consagración completa, predicando una separación completa, el temor íntimo y reverente del hombre y de la mujer delante del Señor. Y para muchos ya Pablo era un loco, un exagerado. Si Pablo estuviera en este tiempo, ¿cómo lo verían? Si ya entonces les llamaban loco, ¿cómo sería ahora donde todo es grito, es ruido, es salto, es baile, es mundo adentro de la iglesia? Nosotros decimos nuestra iglesia no está allá afuera en el mundo, pero aquello ha entrado aquí y no ha encontrado barreras. No ha encontrado barreras en nuestras vidas personales, no ha encontrado barreras en el mundo, en nuestra intimidad, no ha encontrado un celo que sea un cerco alrededor de nuestras propias vidas para que el mundo no invada nuestro ser. Y después que Él invade, hermano, nos calla, nos silencia, y hay una sola salida, es que el Evangelio no sea más liviano, que el Evangelio se haga más diluido, que el Evangelio sea más tolerante. Porque yo no he tenido un celo que le ponga cerco a mi persona para que el mundo no entre y yo sea solamente, como dice Pablo, pertenecer nada más que al Señor, únicamente al Señor. Eso es el Evangelio. Siempre, hermanos, el Evangelio ha sido separación. La santificación ha sido el centro de la relación con Dios. El Dios que nos ha salido a buscar en el mundo y que nos ha encontrado lleno de pecado, nos ha traído a su camino, y luego aquí adentro, en medio de su pueblo, recién Dios nos habla su palabra para que nosotros empecemos la santificación. Y nos enseña el temor, el verdadero temor, para que nosotros vivamos en temor reverente delante de su presencia. Timoteo ahora está recibiendo en sus manos toda la obra que Pablo hace. Pablo dice que ha llenado Asia del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora cuando él está escribiendo esta carta, Pablo está preso en Roma. Pablo sabe que ya no va a salir de Roma. Él sabe que después que lo saquen de la cárcel será solamente para que terminen sus días y él tiene que ser sacrificado. Él sabe que ya no volverá a predicar más. Y tiene un hombre
que Él le ministró, que Él lo engendró en el Evangelio, y en ese hombre, con la gracia de Dios, ha puesto su esperanza. En ese hombre ha depositado todo el trabajo de sus años en la tierra, y está totalmente seguro, hermano, por lo que yo leo en estas cartas de Pablo a Timoteo, totalmente seguro de que Timoteo puede hacer la obra que Pablo empezó, que Dios puede proveerse de Timoteo. Ha encontrado un hombre temeroso, ha encontrado un hombre de buen testimonio en 3 ciudades. Después que él le predicó el Evangelio, al año vuelve y lo encuentra Timoteo, según el libro de Hechos en el capítulo 16. Dice que tiene un joven que tiene buen testimonio en Listra, en Iconio y en otra ciudad ahí que está pegadita. Todos saben lo que es Timoteo, y Pablo se lo agarra y se lo lleva como siervo suyo, como compañero suyo. Hermano, en este tiempo las congregaciones, especialmente para los jóvenes y también para los mayores, pero los jóvenes son los que tienen más disponibilidad de tiempo para consagrar su vida al Señor completamente. Los pastores, hermano, están mirando su obra y están todavía muchos deseando extenderse más, pero no están viendo quién pueda tomar la antorcha, quién pueda tomar la posta de un verdadero evangelio. Se ha hecho una gran separación entre la generación vieja de ministradores del evangelio y la generación nueva, la generación joven, que ha tomado en su mente y en su corazón un evangelio que no es el que está escrito en la palabra. Y el desafío del Señor es unir las dos generaciones. Ese es el desafío. Siempre que ha habido, hermano, una convivencia ministerial, ha habido luego un traspaso ministerial como el que Pablo le hizo a Timoteo, con todo reposo en su corazón. Hace un tiempito atrás fuimos a un lugar, nos invitaron para predicar, y dijo un hermano joven, un hermano pastor joven, dice: está con nosotros el hermano Julano, dice, es un anciano, dice, él es de la vieja guardia, dice, así dijo, él es de la vieja guardia, dice, si él estuviera con nosotros, dio a entender como que se rasgaría las vestiduras por este evangelio que estamos predicando. Y lo dijo así como que está todo bien. El viejito se quedó lejos, el viejito se quedó en la antigüedad, y nosotros ahora estamos portando un evangelio nuevo, un evangelio moderno. Usted mira la palabra del Señor, hermano, y no hay un evangelio viejo y un evangelio nuevo. Hay un solo Dios y hay un solo evangelio. Una palabra que santifica, una palabra que transforma, que confronta como un espejo en la imagen que yo tengo de mi persona, para llevarme luego a la imagen que el Señor quiere hacerme alcanzar como hijo y que quiere hacerme alcanzar como siervo de Dios. Pablo tiene una vida ministerial y toma un hombre que es Timoteo y convive ministerialmente con Timoteo. Timoteo lo ve ministrar, Timoteo lo ve a su padre Pablo, lo ve sufrir por el evangelio, lo ve renunciar, lo ve resistir, escucha lo que es un siervo y ve con sus ojos lo que es un siervo, tiene vivencias al lado de su siervo, y cuando él ya no está, la generación nueva que va a representar Timoteo tiene ahora en sus manos todo el trabajo de Pablo. Que se conozca al Dios vivo y verdadero, que se conozca la palabra verdadera. Y en este tiempo, hermano, hay una brecha muy grande entre la generación más mayor y la generación nueva. A donde los jóvenes toman el lugar del ministerio, la iglesia se transforma y ya deja de ser la iglesia viejita. Ahora es una moderna. Ahora tiene luces, ahora tiene ruidos, ahora tiene banderas y tiene un montón de cosas, mucho grito y poca presencia y poca llenura del Señor. Se ha perdido el ayuno, se ha perdido la palabra ministrada para transformar a las personas. Esa se ha perdido. Y esa es la que nos lleva a la salvación y la que da gloria al Señor en este tiempo. Por eso, aun cuando Pablo ve un concepto muy hermoso de Timoteo, él le dice: Timoteo, en una casa grande hay utensilios viles y tienes que quitártelos. Timoteo, el joven lleva pasiones
que desbordan. Tienes que huir de esas pasiones. No esperes que se calmen. Tienes que saltar, tienes que escapar. Hay momentos en nuestra vida, hermano, donde podemos tener paz y reposo para examinarnos y para darle tiempo al Señor que nos limpie. Pero hay momentos en nuestra vida donde el celo de Dios tiene que trabajar, como con José. José está con la esposa de Potifar. Ella lo toma, lo mete adentro. Ella es dueña y señora de su casa. Ha sacado a todos los de su casa para quedarse solo con José y darse el gusto en su intimidad. ¿Qué hizo José? Hizo lo que Pablo le dice a Timoteo. El amor por su Dios y el celo por su Dios le hacen que José salte, que escape, que huya. Escapó como estaba, escapó como podía. Le costó la cárcel, pero nunca le costó la gloria de su Dios. No le costó la comunión con su Dios. No le costó su presencia. Él como siempre, un Dios que se acordó de él. Aunque el copero se olvide, Dios no te olvida. Él dice, aunque tu padre y tu madre se olviden de ti, yo nunca me olvidaré. Dios es un fiel Señor, pero busca en medio de su pueblo gente que acepte un desafío, de no ser uno que solo busque un lugar en el púlpito, sino un hombre fiel. Para eso tenemos que entender el trabajo y el llamado del Señor, aceptar el desafío que Él nos hace a nosotros, ser portadores de su gloria, ser portadores de su presencia. No un cartero, hermano. Yo no quiero ser cartero de Dios. Yo no quiero venir de San Miguel hasta aquí y entregarles una carta que escribió Dios y una palabra que mandó Dios. Yo quiero que sepan que Dios ha estado esta noche y nosotros nos volvemos y queremos saber que Dios estuvo aquí con ustedes, que está con ustedes. Yo deseo ser portador del Señor, pero sé también, hermano, que necesito un temor reverente delante de su presencia, que me saque del temor público, me lleve al temor privado, del temor privado me lleve al temor íntimo. Entonces yo podré estar tranquilo cuando el temor reverente a Dios sea desde la intimidad de mi ser. La iglesia del Señor anda por el primer temor. La iglesia del Señor vive en el temor público, hermano. Por eso Dios no puede glorificarse. Dios nos invita. Solo estamos gustando de su gracia. No estamos inundados de su gracia. No estamos inundados de su presencia, solo gustamos. Un día Dios nos da un lugarcito en el púlpito y nos ha hecho gustar solamente su ministerio. Nos ha puesto en una plataforma y nos ha hecho gustar su ministerio. Nos ha hecho gustar un don. Pero detrás de lo que Él nos hace probar viene el llamado de Dios y el desafío para pagar el precio de lo que Él nos ha mostrado. Y ahí es donde nosotros fallamos. Porque no hay, hermano, muchos jóvenes con respeto. Los ministerios no tienen jóvenes respetables. Están careciendo de jóvenes que tengan investidura de autoridad de parte del Señor. Que los mayores, los ancianos, no los tengan en poco. Hay una tendencia, y Pablo se le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué nos tienen en poco? ¿Por qué no podemos nosotros inspirar respeto? Que nuestra palabra parece ser la palabra de un loquito. Dice, ella habla porque él no sabe lo que es la vida. Eso dicen cuando hablamos nosotros. Dice, él no tiene experiencia, por eso hablar cuando le venga la cosa encima, a ver cómo habla. Pareciera que solo hablamos desde nuestra emoción, porque no hemos aceptado el verdadero llamado de Dios sobre nuestra vida. El temor de lo público es el que está gobernando a la iglesia del Señor. Y ese temor en lo público, hermano, es solo un temor para el ojo de los hombres. Nada más que para el ojo de los hombres. Ese temor lo gobierna el ojo del pastor, el ojo de la sierva, el ojo de los diáconos. Y ese temor es el que gobierna en el pueblo y lo gobierna especialmente en los jóvenes, hermano. Que cuando no están esos ojos humanos, nosotros tenemos licencia en nuestra vida para hacer como nos parece.
Y Dios no se complace de nuestras vidas. Y lo que hemos gustado no queda firme. Queda solo en un día, solo en una experiencia de nuestra vida. Hermano, tiene que cambiar su visión. Tiene que tener una visión larga de un Dios fiel que no usa a una persona una vez, sino que Él nos llama para ser sus administradores. El día en que yo puse un pie en un púlpito por primera vez, me dieron un lugar para poder ministrar la palabra del Señor. Ese día yo dije, de aquí no vuelvo a salir más. Porque no creo en un Dios que me use una vez porque falta un hombre. No creo yo que sea reemplazo para el ojo de Dios, para la visión de Dios. Creo que Él me llamó, creo que me tomó, creo que me pensó y creo que Él puede hacer todo lo que quiera hasta el fin de los días. Entré hoy y no saldré más. Me pusieron en una plataforma y dije, hoy es el primer día y no salgo más. Le ruego al Señor, le ruego al Señor, le imploro en mi oración, en mi intimidad, siempre Él me tenga en cuenta. Siempre deseo ser usado por Dios, pero sé que este es el precio, que de adentro mío salgan los instrumentos viles y que queden solamente los instrumentos honrosos, los que van a darle gloria al Señor. No quiero vivir con la vigilancia de mi siervo. Quiero que Él tenga reposo en saber lo que Dios está haciendo sobre mi vida. Y usted debe buscar el reposo de su siervo, de saber quién es usted. No puede vivir toda la vida con los ojos suyos. Necesita cambiar de ese temor público al temor privado. Allí está el otro escalón. No baja, sino sube. Y ese temor es de las personas que solamente están con las cosas, no con las que se ven. Afuera estamos lindos, pero adentro, en nuestro techo, bajo nuestro techo, en nuestras paredes, en nuestro hogar, para los ojos de nuestra familia, allí muchos cristianos cambian, muchos jóvenes cambian, y muchos varones y mujeres mayores cambian. Muchos siervos no son los mismos de los lugares de administración. No les gobierna el mismo temor cuando están bajo su techo, y nadie más que su familia ve lo que somos cada uno de nosotros. Y Dios no aprueba, porque siguen moviéndose dentro nuestro esos instrumentos de usos viles, y sigue gobernándonos la misma pasión, porque en un momento cae un plato y la pasión desborda. Y no somos los mismos que hablan lindo en el consejo, en las predicaciones. No somos los mismos que cantamos lindo. Hermano, el temor tiene que perfeccionarse y hacerse profundo. Desde el ojo público al ojo privado. Pero desde el ojo privado tiene que ir, hermano, a la intimidad de nuestro corazón. Y allí está la mayor consagración que usted pueda ofrecerle a Dios en su vida. Cuando nadie ve, cuando nadie sabe lo que usted es, cuando nadie sabe lo que usted piensa. ¿Sabe, hermano, cuántos de nosotros jugamos con esta cabeza? ¿Cuántos de nosotros todavía no le hemos puesto rienda a nuestros pensamientos? ¿No le hemos puesto rienda a lo que vive y se dibuja aquí en nuestras mentes y en nuestros corazones? ¿Dónde está la excelencia de Dios para nosotros? ¿Y dónde queda la excelencia de nuestras vidas para Dios? Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo. Dios no es un Dios simple, no es un Dios chabacano, no es un Dios que te acepta como vienes y te tiene toda la vida como eras. Dios, hermano, nunca tuvo en su pueblo un hombre o una mujer inmundo y sucio. Nunca lo tuvo. Aunque nosotros decimos muchas veces, Dios te llamó y te trajo inmundo. No, mi hermano. El tabernáculo es el ejemplo más claro y el ejemplo perfecto de lo que era entrar a la intimidad de Dios.
Primero se presenta la ofrenda, después se pasa a la fuente para lavarse, y después de estar lavados se entra al lugar santo, y desde el lugar santo se puede pasar al lugar santísimo, pero no entran todos. El pueblo afuera, los sacerdotes en el atrio, el sacerdote en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en la intimidad con Dios. Cuando Dios le visitó a usted en un lugar donde sea, en una plataforma de campaña, en un consejo, en un hospital, en una cárcel, donde quiera que Dios le haya visitado, el día en que Él lo visitó, antes de hacernos entrar a su intimidad y a su comunión, Dios nos hizo pasar por ese altar de sacrificio que es la cruz del Calvario. Solo cuando yo recibí y usted recibió la sangre del Señor Jesucristo y nos hemos lavado nuestra alma en esa sangre, solamente allí Dios nos ha hecho dar el siguiente paso, que es entrar limpios por primera vez, nacidos de nuevo, con una naturaleza nueva, con una mente nueva que desea Dios. Hemos podido entrar a su presencia. Dios nunca tomó a alguien inmundo para ponerlo dentro de su pueblo. Nuestra inmundicia quedó en la cruz del Calvario. Y desde allí para adelante Dios nos ha contado por primera vez en medio de su pueblo, limpios del pecado, totalmente limpios. Nadie ha entrado a la comunión con Dios sucio, hermano, ni una sola mancha, nada. Dios es santo, ni una sola mancha ha quedado de nuestro pecado para traerla a la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos manchas, pecados, inmundo en nuestras vidas. Es que nos hemos vuelto a ensuciar, hermano. No hemos cuidado nuestra casa grande. No hemos cuidado las pasiones que desbordan nuestra vida. Y el temor ha dejado de ser temor a Dios y es solo temor a los hombres. Nosotros no somos mensajeros de hombres. No nos llamó un hombre, hermano. Nuestro pastor no nos dio un lugar. Él solo nos comunicó que Dios nos llamó y que Dios nos honró, que Él nos dio un lugar, que Él tiene dones preparados, que tiene su gracia, que tiene su unción. Somos siervos del Señor para representarlo a Él. Somos portadores de Él solamente. ¡Aleluya! La iglesia del Señor, hermano, tiene un problema, y es que estamos fallando los administradores de cualquier cosa que hemos recibido. Un ministerio, un don, un lugar, el que hayamos recibido, estamos fallando en transformar nuestra vida y ponérsela en la mano de Dios a la altura de lo que el Señor quiere. Mucho ruido, muchas cosas que no tienen sustancia, muchas cosas que no alimentan, pero esta palabra, en lo que se dice avivamiento, esta palabra no ha vuelto al medio del pueblo, y el pueblo no ha vuelto a la palabra del Señor. Usted quiere un espejo, es esta palabra, no hay otra palabra. Quiere ver su vida, aquí está la palabra. No hay otro lugar donde usted pueda verse. El Espíritu Santo le guía. ¿A dónde le lleva? A mirarse en la palabra del Señor. Ella es nuestro alimento, es nuestro pan. Ella es nuestra agua, es la medicina de nuestra alma, es la luz de nuestros ojos, es la lumbrera en nuestro camino. Ella es todo lo que Dios nos ha dejado para que el Espíritu Santo use y cambie nuestra vida, nos transforme y nos haga ser como Dios quiere, y podamos estar en sus manos seguros. Y cuando tomamos un lugar, seguros de que nadie nunca nos sacará, porque Él nos ha tenido por dignos y nos ha tenido por fieles para participar de su servicio. ¿Qué es lo que busca uno en este tiempo? Solo un lugar. No sabe quién es Dios. Y después de recibir, no pregunta quién es Dios. No sabe a quién le representa. Por tanto, hermano, nuestra visión es cortita y nuestra visión es engañosa. El temor íntimo, eso es lo que marca nuestra relación con Dios. Cuando nadie te ve, ¿qué es capaz de hacer usted? Cuando nadie le mira, ¿qué se anima a hacer, mi hermano? ¿Es un hombre santo? ¿Es una mujer santa cuando nadie le ve? Cuando camina por la calle, ¿qué dice su corazón? ¿Qué haría usted? ¿Cuántas cosas ha tejido y ha dejado de lado al Señor? El Señor está con usted, hermano. Él ha prometido estar todos los días. Él ha dicho que estará hasta el fin del mundo. Él ha querido entrar dentro de nosotros.
¿Cómo es el Señor incómodo o cómodo con su vida cuando nadie le está mirando? ¿Cómo hace? ¿Vio que siempre se inventa algo más para esconder la intimidad del hombre? Estos días escuchaba, dice, salió un anteojo nuevo. Lo están haciendo propaganda, no sé si ya anda por el mercado. Un anteojo que disimula las expresiones del rostro. Por más que usted esté mintiendo, se pone esos anteojos, dice, no se le nota en la cara que miente. Y haga lo que haga, su rostro no refleja las emociones de lo que usted tiene interiormente. No sé qué tiene ese anteojo, pero dice, eso es hecho para eso. Los anteojos negros, los anteojos de sol, usted se los pone, pasa la chica y usted hace así el ojo, hasta que se le va como la lechuza a la nuca el ojo. Nadie ve. No, nadie ve. Nadie ve. No se equivocó Pablo. Timoteo era un siervo lleno de Dios, un hombre que transformó Dios mucho de su ser, mucho de su interior. Hermano, nosotros nos confiamos, ¿no? Dice, yo ya soy siervo, soy predicador, hace unos años que traigo el ministerio. Dice, y usted piensa, dice, ¿qué puede hacer este muchacho si es capaz de hacer muchas cosas? Y usted también es capaz de hacer muchas cosas. Solo hay una forma, y es que dentro nuestro ya no esté más el deseo, que Dios nos haya transformado de tal manera que nosotros ya no tengamos atracción aquí adentro por las cosas del mundo, por las cosas que el mundo preparó para enredar al pueblo del Señor y para apartar la comunión de Dios de nuestras vidas. ¿Cómo somos nosotros? Yo busco en el Señor esto, y esto es lo que quiero para el pueblo del Señor, porque creo que Dios trabaja para llevarnos al temor íntimo, a donde nadie más que Dios ve lo que yo soy, nadie más que Él ve lo que yo pienso, nadie más que Él sabe lo que yo quiero. Aunque yo diga no quiero tal cosa, si en mi mente y en mi corazón está todavía, mis palabras no sirven, no tienen respaldo, no producen fruto, no hacen ninguna obra en los corazones, tiene que ser santificado y tiene que ser apartado de tal forma, hermano, que usted sea capaz de vivir solo para Dios. Nada más que para la aprobación del Señor. No importa quién le diga que usted es dudoso, necesita la aprobación del Señor. El temor tiene que ser íntimo, no puede ser privado. ¿Por qué no puede ser privado, mi hermano? No alcanza, es engañoso, es traicionero. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares, aún hogares cristianos, si Pablo le escribe a Timoteo con todo lo que ya es Timoteo, y Pablo le habla como un hombre que puede tener un peligro dentro de su ser, que puede traicionarle, que puede engañarle, que puede hacerle perder todo lo que alcanzó, hermano. Nosotros no podemos decir yo lo tengo. En los hogares se barre debajo de la alfombra, hermano. No alcanza el temor privado. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestro amor familiar, nuestro lazo de sangre, hace que nosotros encubramos por el sentimiento muchas cosas que Dios no aprueba. Hace que nosotros tapemos por el sentimiento natural, por no pelear en nuestro hogar, por no discutir, porque nadie nos escuche ni nos vea diciendo y haciendo cosas. Nosotros callamos y ponemos bajo la alfombra cosas que Dios nunca aprobó en su palabra, y aún su Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros, porque Dios es fiel de que Él no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Ese temor privado no sirve delante del Señor, y el temor de lo público menos, porque ese solo apunta y solo mira la vergüenza a la que podemos exponernos. No hacemos cosas públicas vergonzosas porque la vergüenza de nuestra persona es lo que nos detiene. Pero sí nos damos libertad de hacerlo en nuestro hogar, porque allí sabemos que no van a decir nada de lo que somos. Pero no tenemos respaldo del Señor. Dios busca esto, limpiar nuestra casa grande de todos los utensilios que han sido para usos o para manifestaciones de vileza.
las que han nacido con nosotros y no han sido transformadas, y quiere que solo queden las otras, las que son de oro, de plata, las que el Espíritu Santo ha puesto desde el día en que Él nos rescató con la sangre del Señor Jesucristo. De la misma forma, hermano, nuestro proceso de santificación tiene que ir avanzando. Primero, la santificación es nuestra separación, y tenemos que separarnos del pecado. Y la iglesia del Señor, la mayor parte, se ha separado solo del pecado. Pero el segundo punto en profundidad con Dios es la santificación o la separación de las cosas del mundo, las que nosotros contamos muchas veces con que no son pecado, y las traemos para nuestra vida porque no encontramos entre los 10 mandamientos de Dios que ha dado primero al pueblo como una ofensa a su santidad, a su persona. Decimos, no, si no es pecado, y lo tomamos, pero no nos estamos separando del mundo y de su sistema para estar solamente preparados para el Señor. Si no nos separamos, hermano, estamos en un peligro de que la vanidad, el vacío del mundo, la cosa que el mundo ha creado como un entretenimiento para nuestra alma, para no ir a los pies de Dios a buscarle, que esa vanidad llene nuestro corazón. Usted le da caramelo a los chicos y va a ver que al rato les quiere dar comida y no quieren. Se llenaron del dulce, del azúcar del caramelo. Han saciado su hambre momentáneamente con el dulce del caramelo, pero no tienen alimento. Chupen chicle y hace lo mismo, no tiene alimento, pero algo ha producido en sus células o en su cerebro, donde sea, que dice que ahora usted no quiere comer, o los chicos mayormente no quieren comer, pero después se ponen flaquitos y los dientes se les rompen y los huesos están flojos porque se han llenado de caramelo y no quieren comida. Así es la vanidad del mundo cuando nosotros no le ponemos barrera en nuestra persona. Y decimos, no, los siervos no le ponen barrera en la iglesia. Nosotros la traemos. Entra como un parásito en nuestras congregaciones, pero entra por nosotros. Nosotros somos portadores. Y cuando está esa vanidad, el temor de Dios se va, y conversamos con otro hermano, y viste tal cosa, no, pero no hay problema. Yo apruebo la vida de mi hermano. Yo apruebo con mi conciencia cauterizada lo que Dios no está aprobándole en la vida de mi hermano, porque me faltó comunión, me faltó intimidad con Dios. Dios quiere que primero santifique mi vida del pecado. Luego me pide más íntimo, que la separe de la vanidad del mundo. Y luego me quiere llevar más profundo, y allí es donde estamos de vuelta fallando. Como en el temor íntimo nosotros fallamos en la santificación más íntima que podemos darle a nuestra vida, y es que yo me separe de mí mismo. ¿Cómo es eso? Que me separe de mi sentimiento, que renuncie a mi sentimiento, para que Dios pueda hacer fuera de mi sentimentalismo lo que Él quiera. El sentimiento ha entorpecido siempre la obra de Dios. Lo ha entorpecido en Abraham, y Dios no ha podido hacer con él lo que quería hasta que los separó. Los separó de Lot, y luego tenía otro lazo también perturbador. Cuando le nació el hijo de la promesa, Abraham lo habrá abrazado de tal forma que era otra vez un tropiezo en lo que Dios quería hacer. Y un día tuvo que llevarlo al monte y decirle, Abraham, quiero que me ofrezcas a Isaac tu hijo, tu único hijo al que amas. Ve y ofrécemelo en holocausto en el monte que yo te diré. Y Abraham salió caminando con su hijo, el que había esperado durante toda su vida. Esperó 75 años. Luego esperó 25 la promesa, y cuando tiene el niño, ahora lo está criando, ya tiene unos cuantos años, el chico ya está grandecito y él lo está disfrutando, pero tendrá Abraham planes en su mente para su hijo, tendrá ligaduras en su sentimiento que van contra los planes del Señor, y Dios dice, Abraham, ofrécemelo en holocausto. Y ahora Abraham sale con su chico, 3 días va caminando hasta el lugar que Dios le dice. Abraham va muriendo, muere todos los días un poquito.
Porque él sabe que tiene que matar, tiene que deshacerse de su hijo. Su hijo es un tropiezo en el plan del Señor. Tiene que cortar ligaduras adentro. Adentro en su corazón está el problema. Abraham no está tan santificado. No está todo lo que Dios quiere separado. Sus sentimientos, su persona es todavía un tropiezo. Y va 3 días de camino al monte. Y allá está con su cuchillo en alto para matar a su niño. Y el ángel le habla y le dice a Abraham: detenga su mano, no le haga daño al muchacho. Dice: yo sé que temes a Dios. Aleluya. Y luego muestra, dice ahí, se encuentra un cordero y va a tomar el lugar de su niño en el altar y va a ofrecerle un holocausto a Dios. Y le vuelve a hablar el ángel, le dice a Abraham: por cuanto no rehusaste al muchacho, por cuanto has seguido mi palabra, no dejaste de lado mi consejo. Ahora Dios dice: yo voy a hacer un pacto contigo. Vas a ser padre de muchedumbres. Si la arena puede ser contada, también tu descendencia será contada. Van a ser innumerables. Y tu descendencia, Abraham, va a poseer la puerta de tus enemigos. Vas a ser vencedor donde vayas. Vas a tener autoridad. Va a venir la investidura que yo te estoy preparando. Pero necesito una santificación bien profunda en tu corazón. Quiero que cortes los lazos más íntimos de tu ser. Y luego entonces Dios te devolverá lo que es tuyo. Dios le devolvió vivo a su hijo, que en el corazón de Abraham ya estaba muerto. Abraham murió. El sentimiento suyo murió durante 3 días y quedó muerto del todo. El hijo suyo, el que llevaba en su mano, durante 3 días fue muriendo y terminó de morir en el altar donde él lo puso. Y solo cuando estuvo muerto y sacrificado, recién Dios se lo entrega vivo. Otra vez, ahora lo va a disfrutar como Dios quiere. La santificación íntima, hermano. La santificación de nuestro propio ser. La separación, la rotura del lazo íntimo. Eso es lo más doloroso para el hombre. Pero es lo que más beneficios te da. Lo que trae una seguridad y un respaldo que la iglesia del Señor está careciendo en este tiempo. Lo que trae la gracia y lo que trae la unción es el renunciamiento íntimo al cual nosotros tenemos que ir. Los jóvenes tienen que ir. Los jóvenes saben que tienen muchos planes, una vida entera por delante. No quieren renunciar su plan al Señor. Un día, hermano, yo me vine a Buenos Aires detrás de unas situaciones de pecados y anduve por allá apartado estaba y me vine a Buenos Aires. Y cuando estuve en Buenos Aires, Dios me visitó y me reconcilié al Señor. Y a los 15 días más o menos vino mi papá. Nunca, hermanos, nunca, yo tenía 21 años, nunca le dijimos a él que no. Nos crió en Santiago en el campo de esa forma, su palabra era la autoridad. Nunca le dijimos que no a algo que él nos decía. Y ese día él me dijo: vamos de vuelta a Santiago. Y yo por primera vez le dije no. Porque yo creí que Dios me llamó en Buenos Aires y que ese iba a ser mi lugar. Acepté el primer día de reunión que Dios me llamaba, que Dios tenía un ministerio. El primer día me lo hizo saber por el pastor. Y yo acepté y le dije a mi papi: no, me voy a quedar en Buenos Aires. Y me dijo: te vas a hacer como las monjas, va a entrar, no va a salir más de ahí, vamos allá, te vas a poder ir a la iglesia. Pero él me quería llevar, nunca quiso saber nada con los evangélicos. Me quería llevar nomás, yo le dije: no, me voy a quedar aquí. Y fuimos hasta Retiro, le saqué boleto en Retiro para él y se fue. Y nos costó 2 años la separación. Pero se enojó y se separó de verdad. Estaba enojado y no contestaba las cartas, nada, y se había roto el lazo. Durante 2 años, hermano, después tuve de novio y oramos con mi esposa, que era mi novia, y le decía siempre, hermano, en cada oración: Señor, tu palabra dice tú y toda tu casa. Yo me quedé aquí, Señor, porque creí que aquí me llamaste. Tú y toda tu casa. 2 años oré: tú y toda tu casa, Señor, tú y toda tu casa. Pero aquí adentro estaba feo el asunto, hermano. Solo me sostenía saber que Dios era fiel. Yo creí que Él era fiel.
A los 2 años le escribí, le dije, voy a la ciudad por 2 días, quisiera verlos. Y cuando yo llegué a la ciudad, hermano, en Santiago, ellos son del campo, estaba mi mamá y mi hermanita. Y yo lo primero que pregunté con la salud de mi papi, dice, no va a venir, dijo que no va a venir, se quedó allá. Y ese era mi problema. A él era el que quería verlo. 2 años oré esperando ese día en que Dios me devolviera. Dijo, no va a venir. Y encima llovía. Y yo sé que no se puede entrar donde vivimos nosotros. Son 45 kilómetros de tierra. No entra nadie cuando llueve. Y llovía. Y sale a la tarde mi mamá a tirar la hierba en la vereda. Y vuelve y dice, ahí viene tu papá. Amigo, eso estaba ahí. Gloria a Dios. Me dijo, ahí viene tu papá. Y le digo, ¿no ibas a venir? No, dice, no iba a venir. Después salí a ver si había pasado el colectivo, me quedé en la casa de otro hombre, a ver si me atendía, no me atendía, y se me enojé y me fui a casa. Y estaba llegando, decía, había un camión por ahí parado. Y voy a preguntarle, por ahí sale a la ruta. Y le pregunta, y le dice el hombre, yo voy a Santiago, a la ciudad. Y me lo llevó y me lo dejó como Jonás a 3 casas de donde yo estaba. Dios ha cumplido conmigo. Dios me devolvió a mi Isaac. Dios me devolvió mi ligadura, pero aprendí a sacarlo de mi corazón. Aprendí que a Dios hay que darle todo o nada. Dios no se conforma con un chupete en la boca. Cuando Él te pide tu vida, quiere tu vida. Cuando pide tu servicio, quiere tu servicio. Cuando pide tu entrega, quiere tu entrega. No puedes darle una cosa ocasional. Él te quiere en su mano como siervo. Te quiere como sierva, como instrumento suyo. Necesitas morir. Necesitas rendirte del todo. Necesitas limpiarte como Timoteo. Pasó mucho tiempo. Pasaron unos cuantos años disfrutando de su presencia y de su compañía. Y un día nos vamos con el pastor a Santiago, a la ciudad donde está la iglesia, allá en el campo, en Quiarcuchiri se llama el lugar. Y iban a poner un pasillito de cerámica en la iglesia. Y dice el hermano al pastor, vamos a Loreto, dice, ahí vamos a comprar cerámica. Bueno, dice, vamos. Y yo me voy con ellos, vamos los 3. No había en Loreto, dice, vamos a la ciudad, dice, son 50 kilómetros. Y nos vamos a la ciudad. Y yo iba sentado atrás en la camioneta. Ellos iban adelante conversando. Mis hermanos, mi hermano y 2 mujeres hermanas viven en la ciudad. Y hace mucho yo no los veía. Y estamos yendo a la ciudad y yo voy pensando, quiero ver a mis hermanos. Me gustaría verlos. Voy pensando. Y cuando voy pensando, Dios que conoce tu intimidad. Yo iba sentadito atrás solo. Me dijo el Señor esta frasecita que nunca me olvido. Solo mi voluntad acercan a las personas y a las cosas. Si no es por mi voluntad, aun cuando lo tuvieras delante tuyo, nunca estarían demasiado cerca. Esa frasecita, hermano, se me metió y me lo guardé. Aun cuando lo tuvieras frente tuyo, nunca estarían demasiado cerca. Y yo bajé la cabeza y yo le dije, sí, Señor. Le acepté, hermano, hacer 1200 kilómetros, dar la vuelta cerquita de mis hermanos y volver sin verlos, solo porque Dios no quiso. Le dije, sí, Señor. Nadie sabía nada. Yo iba solo atrás callado. Hicimos unas cuadras más adelante y dice el pastor, ¿dónde es que vive tu hermano? Digo, de ahí de la esquina, 2 cuadras para allá. Vamos a verlo. Cuando usted muere, Dios le da una bendición. Cuando usted entrega a su Isaac, hermano, Dios se lo devuelve. Pero necesita un temor íntimo y una consagración íntima, no solo del pecado, no solo del mundo. Necesita renunciar a lo que hay adentro. Me dice, vamos a verlo, y vamos. Yo me iba contento, vamos. Y estaba mi otra hermana allí. Y me dice, ¿dónde es que vive tu otra hermana? Le digo, son como 20 cuadras para allá. Vamos a verla, me dice, vamos a verla.
Y llegamos y justo ese día salía con un bebé del hospital. Y la entregamos al Señor. Y entregamos su bebé. Yo entregué a mi padre y a mi madre y a mi hermana. Reconcilié a mi hermano. La entregué a mi otra hermana. Dios me ha dado mucho más de lo que le he pedido. Pero necesité morir en su mano. Y necesito todos los días morir un poco más. También mi temor, hermano, cuando yo me doy cuenta, mi temor ha salido de la intimidad y se ha puesto solo bajo mi techo. Y si me descuido, hasta de mi techo sale y se queda allá afuera solo para el ojo de los hombres. Necesito que Dios haga una obra en mi vida. Dios no le ha llamado a usted para usarle una vez, sino para tomarle como instrumento fiel, útil para toda buena obra. Cuando usted tome un día un lugar, crea, mi hermano, que Dios no quiere sacarle de allí. Dios le quiere tener siempre allí, pero necesita también aceptar un desafío: ser portador de su presencia, ser portador de su nombre en la tierra, y no es poco. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, bendito Sí, Señor. Señor. Adoramos. Gracias, Señor. Gracias te damos. Alguien quiere aceptar ese llamado, pero así, de esa forma, en su intimidad, en su corazón. Levante su mano. Ahí donde está. Quiere servirle al Señor, pero de esa forma, siendo un verdadero servidor, ser solo para Él. Hombres o mujeres, hermanos, ser solo para el Señor. Levante su mano allí.